Te Por llegó acá también. un mensaje de Salomón, Ah, de un mensaje de Presidencia de la República que hay que tener cuidado, que va a ser una tormenta muy fuerte. ¿en serio? Sí, Salomón me mandó recién para el grupo de varones, así que él los debes de tener ahí. Ah, no, no, no he visto todavía. Sí, yo justo abrí ahora el WhatsApp y miré y estaba el aviso ese. Mira, Sí, qué sí, cosa. pues está en todo el litoral ahí. Ahora Bruno debe de saber, en todo el litoral oeste ahí está en rojo, hay alerta roja. Sí, yo he escuchado los truenos, y ayer muchos relámpagos, ¿no? Pero no sabía que era tan grave. Ahora recién me decían los hermanos de Argentina que por allá se volaron los techos de algunas casas. Sí, no, allá fue horrible, hubo granizadas Claro, se y ve que voladores de techo. viene de allá para acá, ¿no? O va de allá de acá para allá, no sé. Y está ahí, De algún lado viene, va. está en la vuelta. Viene, el profesor ya anda por ahí, Johan, Bruno, Evangelina llegando. Ah, Bruno Buenas noches, con la ¿Cómo camiseta está, de Bruno? Uruguay. ¿Pero qué hay partido hoy? ¿no? Somos Es un patriotas, ¿no? patriota nacionalista. Pero hay partido esos días, ¿no? Por Creo que hay ejemplo, fecha FIFA, sí, Brasil juega el sábado con Inglaterra. contra Inglaterra, sí. Están del horno. Le daba paliza. Y Ah, Uruguay, pues, un cuadro chico, ¿eh? un cuadro chico, mejor. Es así, hay que ganar respeto de la gente. Brasil tiene, tiene Inglaterra, después tiene España, creo, no sé, el Sí, siguiente. sí, sí. Ele- Quiso pelear con gente grande. Pero claro, te fogueas, si no, no. eh, pero noten que el profesor dice que está bloqueado. No está bloqueado, profesor. No está libre, profesor. Nosotros te liberamos. Te mandamos liberación de acá. Hay Levante su. liberación, hay liberación. No, por nosotros no hay ningún problema, profesor. No sé si nos escucha el profesor. Si no, quizás salir y entrar otra vez, pero nuestra parte no. Sí, salió, va a entrar otra vez. Vamos a ¿Cómo andas, liberar al Bruno? profesor. ¿Cómo estás, Bruno? Domingo te habla. Hola, Domingo. Acá estamos, mirá, en plena tormenta. Acá se escucha afuera mucho viento, lluvia. Lo mismo Estamos Hay en acá. alerta alerta roja. roja para ahí. Sí. Ah, qué cosa. Hoy no pudiste trabajar, Bruno. Mirá, trabajé mañana un rato, después hubo paro porque murió una persona no sé si fue en 33 que murió un obrero de la construcción. Ah, Entonces se hace paro de 9 a 1 Ahora y sí. después trabajamos bien, sí. así no llovió entonces. No, No, un rato, ah, se ve un rato, sí. no, está bien. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Evangelina, ahora Johan, sí. Arsenio, este, bienvenidos. Y creo que ya te pasé, profesor, el co-host, perfecto. Así que tenés la palabra, profesor. Ok, excelente. Estaba me sentindo como un fantasma, una aparición. Oía todos los días, pero nadie me oía ni me veía. Alguna cosa ahí era en tu computadora, pero te mandamos Sí. liberación de acá, levantamos la mano, todos Ah, liberamos. yo he visto el chiste, pero ni me puede reír en vivo. Bien, adelante. Así es. Vamos a orar entonces para empezar. No sé si se puede, Pastor Mauricio, por favor. Oramos, oramos.
Señor, gracias te damos a Dios y bendecimos tu santo nombre, Señor, por tu grandeza, por tu majestad, por todas tus obras, Señor, especialmente por la obra de Cristo Jesús en nuestro favor, reconociendo como recién hablábamos en la clase pasada, Dios, que nuestra redención este, no depende de nosotros ni comienza con nosotros, sino procede del trono de la gracia, de la presencia del Dios triuno. Y gracias, Señor, porque tu alianza perfecta es la que nos trae esa seguridad, Señor, de nuestra redención, Dios. Y oramos que este curso traiga, Señor, grande contribución a la fe de nuestros hermanos, Señor, la fortaleza de tu iglesia, Dios, y también para el servicio de tu reino, Señor. Bendice al pastor Raimundo, su familia, su ministerio en Panamá, oh Dios, sus hijos que están allá con él, los que están en Brasil, oh Dios, guárdalos, Señor, debajo de tus cuidados y bendiciones, oh Dios, y úsalos, Señor, tanto allá y los sigue usando acá en nuestro medio para bendecir, Señor, tu iglesia. Confiamos la clase, los hermanos, sus familias, especial oramos por las tormentas en Mercedes, Montevideo, en Argentina. Guarda, Señor, nuestras familias, guarda tu pueblo, Dios, y líbranos, Señor, este, de accidentes, a Dios, y obra, Señor, en los corazones de los impíos, para que vean la debilidad, la pequeñez de ellos, Señor, y que se vuelvan a Cristo, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres el Dios que manifiesta tu santidad y justicia, pero también nos manifiesta la gracia por medio de Cristo Jesús. Pedimos tu bendición y nos confiamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, igualmente, Gracias a hermanos, Dios. estamos esperando. Ahí entran los otros hermanos que estamos esperando. Se quedó semejante a algunas iglesias. En momentos de la oración, segura a los hermanos a la puerta. Y si después que termina la oración son admitidos. Exactamente, Y, porque yo tenía los ojos cerrados. ok, sean bienvenidos todos. Mucho gusto en reverlos. Estamos otra vez juntos acá. Algunos ya eh, enviaron mensaje y ya empezamos a hablar con algunos de ustedes. Y en hecho, creo que ha sido Johan que ha comunicado de que ha encontrado el Cristo de los Pactos, pero ha sido también en la versión en portugués. Y pienso que vamos a caminar como propusimos para este semestre, ¿ok? Y yo creo Si que no está haces, en español, no está traducido no, todavía. no está. Quizá, ojalá conseguimos para el otro semestre. Un Si uruguayo que se no, anime, un argentino, un paraguayo a traducirlo. hmm, y quizá en el próximo semestre, porque tendremos la materia 2 y así mezclamos con una composición con otros más. Veo algunos rostros nuevos, ¿sí? Acá. No me acuerdo de Igor, estaba en la semana pasada, ¿no? No, no, no. Empecé recién ahora en la clase de Ah, ok, de pacto. Sí. ok. Mi, que sepa, es el único que es nuevo para mí, por lo menos. ¿Hay alguien más que no estaba en la semana pasada y ha empezado hoy? Solamente Igor. Creo que solo Creo Igor. que, Sí. creo que es. La Selva está intentando entrar, pero Sí, por algún motivo no. es la lluvia por acá. La internet anda complicada. Ah, ok. Ok, Igor, por favor, ¿tú puedes presentarse para que lo conozca un poco?
Sí, sí. diciendo quién eres y cuál es tu expectativa con este curso o algo más que juzgue que sea importante. Bueno, soy Igor y soy de la iglesia de Capital Federal en Argentina y estoy acá, estoy muy animado por este curso que nunca antes, es la primera vez que estoy haciendo el MITS, entonces estoy muy animado por toda la cruzada y es eso, creo que Teología del Pacto va a ser muy edificante, que va a acrecentar bastante en mi vida. ¿Sí? Sí, sí es. Ok, gracias. Bien, sean bienvenidos todos. Otra vez más para Igor que no sabía, yo soy Raimundo Montenegro, soy brasileño. Percibes por el acento y por el portuñol, importante tenga un poco de paciencia porque es un esfuerzo de nuestra parte. Y un hermano más argentino, porteño, con el acento de La Plata, ¿no? Es semejante de Uruguay, entonces así, para muchos de Uruguay no se quedará mucha diferencia. Pero soy Y, brasileño también, ¿viste? eres brasileño, Sí, sí, Igor soy Alcântara. Ok, brasileño. Sí, sí, entonces, sí. está excelente. Así nuestro idioma es más semejante. Sí. Hermano, mucho gusto estar con ustedes. A mí me gustaría de empezar eh, comunicando algunos puntos preliminares que juzgo sea importante para nosotros. Tengo percebido ya algunos años que algunas personas menos avisadas lo toman la teología reformada como un bloque unísono, inequívocamente monolítico, que no es verdadero. Me acuerdo de una palestra del reverendo Eber Jr., cuando ha comentado sobre eso, dice que muchos conocen aspectos de la teología reformada y muchas veces se pone a pelear con otros de otras tradiciones y muchas veces con una presuposición que tenemos un bloque unísono, y no es verdad. En la verdad tenemos algunas tradiciones dentro de la tradición reformada, ¿ok? Y algunas igualmente conservadoras, pero no necesariamente igualita en todos los aspectos. Se habla, por ejemplo, de la tradición puritana original de los británicos que hicieron los símbolos de Westminster, pero habla-se distintamente de la tradición neocalvinista holandesa y hay algunos aspectos distintos con los holandeses y algunos otros más subsecuentes, especialmente en Estados Unidos de América, que enfocan una separación más grande entre iglesia y Estado. ¿Por qué estoy a decir esto? Porque encontrarás posiciones con algunas distinciones en algunos temas, incluso el tema de la teología de pacto. ¿Ok? Es verdad que juntamente con temas como la creación, la caída y la redención, la teología pactual es esencial para aquilo que llamamos de cosmovisión reformada. Si verdaderamente vamos a identificar una manera de ver y de interpretar las cosas a partir de la escritura, algunos conceptos son vacilares y son comunes a aquellos que se reconocen como reformados, ¿ok? Uno de los primeros es percibir la realidad como la resultante de estos tres movimientos, que es el movimiento de la creación, de la caída y de la redención. Este es esencial y puede acompañarnos en la lectura y la interpretación de básicamente toda la realidad. Todo lo que vemos. Todo. Es todo mismo, no estoy enfatizando demasiado acá. Así puede juzgar las ideologías, qué está por detrás de los conflictos humanos, qué está en las artes, todo. Nosotros vemos que hay realidades fundacionales que han sido establecidas por Dios en la creación, pero toda la realidad de la creación ha sido afectada por la caída y toda esta realidad que ha sido afectada por la caída está sufriendo un proceso de la restauración por la obra de Jesucristo, ¿ok? Entonces eso se da todo, incluso en la espiritualidad, para que lo comprendamos. Nosotros jamás
tendremos condiciones de vivir para la gloria de Dios como si fuera puesto las condiciones para Adán antes de la caída. Necesariamente para nosotros el camino es un camino de restauración en Cristo, con la presencia de Cristo, con el poder de Cristo y todo. Solamente como ejemplo. Y eso se vale para todo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ahorita que vamos a empezar a estudiar el rotero que les enviamos como Teología del Pacto 1, que tiene 18 temas, que una hojita para cada uno, ¿no? Vamos a ver 3 por encuentro nuestro de clase. Nosotros empezamos ya con las definiciones. Y este punto de las definiciones es curioso porque estaba repasando ahorita en esta semana algunos materiales de pesquisa y oyendo, incluso para indicarlos algunos para ustedes, y ya de pronto me deparé con algunas posiciones que hay algunas divergencias. Por ejemplo, cuando miramos un teólogo muy conceptuado y que a mí me gusta demasiado, de leerlo y de oírlo, porque como nadie que he conocido en mi vida cristiana, como pastor y como maestro, nadie tiene la capacidad al nivel de él, que es R.C. Sproul, de abordar temas difíciles en lenguaje fácil. Ese es el ideal del maestro cristiano. Si podemos decir, ¿cuál es la cualidad más fuerte para un buen maestro? Es tratar de los temas difíciles de una manera comprensible. Aquellos maestros que tuvieron ustedes, que hacían terrorismo con el contenido y que al final los alumnos se quedaban con más miedo y dudas, demuestra claramente que no era buenos maestros, ¿concordan? Porque verdaderamente si comprendes, se vale la máxima que dice, si comprendes bien, es capaz de explicarlo a un niño, a una niña, a un chico, a una chica, porque cuanto mejor lo comprendemos algún tema, más claramente podemos explicarlo. Por supuesto, no tengo duda de que hay personas que comprenden muy ricamente, muy fuertemente algunos temas, pero no consiguen comunicarlo con facilidad para ellos. Es una deficiencia de maestría, no de conocimiento, ¿ok? Y me acuerdo de algunos que comentaban en el seminario que eran tidos como monstruos sagrados de la docencia, y yo decía, es un monstruo mismo, ¿no? Porque en la verdad, si fuera un buen maestro, conseguía explicarlo y con más naturalidad. Este punto es el primero. Cuando oímos, y voy a enviarlos el enlace de una clasita cortita de R.C. Sproul acerca de teología del pacto, ¿ok? Y es un material introductorio, creo que ya pueda incluso compartir en el link, en el enlace del grupo de WhatsApp. Déjame ver acá. Ya puedo hacerlo. Hay 2, pero inicialmente vamos a caminar con uno de ellos. Y es muy curioso porque percibes claramente con esto, ya está, los pactos, que es la teología reformada. Si fueran allá, ya van a percibir. Ustedes pueden percibir claramente, aunque yo reconozca a R.C. Sproul como uno de los mejores maestros que hay de teología contemporánea, ha fallecido algunos pocos años, un par de años atrás, definitivamente era un maestro de teología sistemática, y esto lo percibe con todo lo que escribe Sproul. Aunque tenga también una formación en filosofía, sus escritos, cuando los lees, percibe que es muy bueno para ofrecer explicaciones de temas pautados, temas clásicos. Y así es típico de un profesor de teología sistemática. Incluso cuando vaya a explicar el tema de la teología pactual, que está más en el campo teológico de la teología bíblica, que es una otra clase que tienen ustedes martes, ¿correcto? Teología bíblica del Antiguo Testamento.
Es un, gracias. Es un otro campo de estudios de la teología, como decíamos la semana pasada. ¿De acuerdo? Tenemos la teología bíblica, que básicamente es cómo Dios revela los temas en los propios libros de la Biblia. No es solamente el contenido, pero también como que la taxonomía, o sea, las categorías bíblicas. Porque la sistemática tiene categorías universales, no propiamente bíblicas de la manera de se sistematizar los temas. Ya la teología bíblica son las categorías que vienen en la Biblia también. Entonces, cuando oyes Sproul, usted va a percibir que es una abordaje sistemática de la teología pactual. Es interesante eso, ¿no? Pero un punto que percibe ya de pronto es que hace una distinción clásica entre la teología de gracia, teología de la redención y teología de pacto. Y ustedes pueden ver cómo él va a tratar. Algunos teólogos hacen una distinción más precisas de estas, e incluso critica a aquellos que lo toman como siendo una misma realidad y el mismo concepto. Hay un otro que estaba viendo esta semana, que es un maestro de la EPC, Evangelical Presbyterian Church, de Estados Unidos de América, y que ha colaborado con clases en el Seminario Reformado, no me acuerdo si es de Colombia, no sé si Mauricio puede decir, un reformado, no es propiamente presbiteriano, me parece que originalmente era fuertemente bautista, pero tiene grupos presbiterianos fuertes en ellos. ¿Y cómo se llama? Creo que es Seminario Reformado. ah, STR. ah, creo que sí, no estoy seguro. La Y estaba, sí, Seminario Teológico Reformado, creo que en Colombia. de Colombia, ¿no? O sea, si es Sí. el mismo que yo conozco, el fundador es presbiteriano, Noah, si es el mismo. Ah, ok, ok, El discípulo de Sproul, un ok. es cura católico. Ok, Y es el mismo, excelente, sí. gracias. Tú estás más enterado de esta realidad que yo, por supuesto, y así puedes decir mejor. Y él tiene disponible en la internet todo un curso de teología pactual que podemos disponibilizar también para quien quiera consultarlo un poco más. Pero confieso que aún no he estudiado, porque lo vi esta semana en cuanto estaba pesquisando algunos otros materiales que le recomendar como para añadir a los recursos que tiene, ¿ok? Entonces me deparé con él. Y ya de principio él hacía algunas distinciones de esto. El material que estamos viendo y que les pasamos son resúmenes de una obra que estoy estudiando ya há un tiempo acá, que es Doctrine According to Godliness, que sería la doctrina de acuerdo con la piedad de Ronald Henkel, que es un misionero de la Iglesia Reformada y que ha producido material muy bueno con propósito misionero también. Y ya su visión es una visión un poco más de unidad del tema pactual. Esto como vamos a ver. Es interesante percibirnos esto porque en el tema de la teología bíblica, ponga tu atención en esto, que esto es importante. Y acá está la principal diferencia de la visión presbiteriana de la visión bautista. Porque esencialmente, en términos teológicos, nosotros concluimos basados en presuposiciones que son distintas y, por tanto, irreconciliables. O sea, quien camina por una manera, no camina por la otra. No se puede. Para que pertenezcamos al mismo bloque, ¿ok? Déjame poner como ilustración una otra realidad.
Cuando Calvino empieza a escribir sus escritos, se travou algunos diálogos con Lutero también, que ya era más viejo, y uno de los puntos que dice, no es posible caminarmos exactamente igual en el tema de la cena. Lutero tenía una visión más sacramental de la cena, con cuanto que Calvino tenía una visión un poco menos sacramental, pero no era la visión de Zwinglio de la cena, que era totalmente simbólica, que es básicamente la posición que tienen los bautistas hoy. Y después de caminar mucho tiempo y envidar esfuerzos para que se caminase junto a una frase clásica de Calvino que dice, si fuera posible, navegaría mares y océanos para que no se vea dividida la iglesia de Cristo en tema. Pero a veces no era. Y ese fue un tema que se puso irreconciliable entre luteranos y reformados, a ponto de decir, no podemos caminar juntos. No, definitivamente no tenemos la misma visión. Es verdad que con buena voluntad se podía caminar más cercano, pero no es necesariamente el mismo, ¿ok? ¿Y cuál es el tema relacionado a teología de pacto o relacionado al tema de pacto? Hay una obra, creo que de Gerhard Voss, que es un reformado clásico en teología de pacto y un padre de la teología pactual, que va a comentar después de estos desafíos y que se dice, cuando estudiamos las alianzas en la Biblia, o cuando estudiamos los testamentos en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, en la perspectiva aliancista, ¿qué concluimos nosotros? ¿Que hay más continuidad o descontinuidad entre la antigua y la nueva alianza? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Te definirás bautistas o presbiterianos. No es... Hay más continuidad. ¿Cómo? No, pensé que había preguntado, no. Hablando de la continuidad, que hay continuidad. Sí, Lo que es sí, mira, como mira, presbiteriano. todos van a concordar que hay continuidad y que hay descontinuidad. Todos van. La descontinuidad más fuerte es considerado una herejía, que es la visión dispensacionalista, que pone en blocos estanques que no se comunican uno para otro en los periodos de la historia. Vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? No hoy. Hoy es la introducción. Esta visión es considerada prácticamente por todos los teólogos bíblicos como una herejía, porque no procede, hay una serie de problemas con esto, como la manera de se experimentar la salvación y la redención y las leyes de Dios, como si Dios tuviera una especie de comportamiento errante y en cada periodo de tiempo establecía nuevas reglas. Complicado, muy complicado. Pero apartando esto, que tiene como descontinuidad total, no es posible que reconozcamos una continuidad total también, porque si fuera total, no se veía básicamente ninguna distinción. Y esto ya consideramos también como una otra región, otro desvío. Tal vez quien esté más cercano de eso sean los adventistas, ¿no? Que tienen la ley de Moisés como igualmente válida hoy en sus detalles, tanto en la dieta, lo que se come, como en la guarda del Shabbat también. ¿Ok? Entonces, mira acá, entre estas dos posiciones que son más extremadas, de cómo relacionamos los testamentos. Algunos que ven una continuidad más grande, que es una herejía, porque desconsidera lo que se cambió con la nueva alianza en relación a la antigua, o aquellos que ven un apartado más grande también, que es otra herejía, que es dispensacionalismo, y está la posición evangélica. Pero en la posición evangélica nosotros tenemos ilustrativamente dos polos, un polo presbiteriano y un polo bautista. Los bautistas ven los pactos como más descontinuados. Hay una separación
más fuerte entre antigua y nueva alianza como dos pactos que son administrados. A los presbiterianos se ve como más continuado, que hay en la verdad un mismo pacto de gracia, pero administrado de manera distinta. No son dos pactos, el mismo pacto de gracia que se administra de manera distinta. Y hay diferencias menores entre ellos, como que es un degradé de algo más oscuro para otro más claro, y tiene unos que son, y si que mira este, ¿cómo se encaja este? Este no parece así ni propiamente de una manera ni de otra. No sé si me explico en términos categóricos acá. Ahora vamos a detenernos en los conceptos. De pronto, está claro esto, de que no es un tema muy fácil de identificarnos, incluso entre los reformados y los presbiterianos, algunas variaciones de cómo comprender el tema de pacto. Pero podemos decir que en líneas generales, a los presbiterianos, a nosotros nos toca reconocer más continuidad que descontinuidad en los pactos y entre las alianzas, antigua y nueva. ¿Está claro esto? Y para poner como ilustración, a los bautistas, por lo vieren, más descontinuidad, ven el Antiguo Testamento como aquella parte de la Biblia que se comunica más a los judíos y menos a la iglesia, como si no fuera totalmente para la iglesia, porque hay temas que son históricos para los judíos y que no procede más, porque estamos en la nueva alianza, y por eso mismo tienen la tendencia de ser congregacionalistas y mirar la iglesia solamente local, y también por eso rechazar el bautismo de niños, porque no ve en el Nuevo Testamento nada explicitado indicando esto. A los presbiterianos que ven más la continuidad, ven que hay aspectos que reconocemos nosotros como parte de la iglesia cristiana, que por su vez tiene su raíz en la antigua alianza, y que ha cambiado es solamente la administración de esto. ¿Está claro esto? De pronto, ¿alguien gustaría de comentar algo a ese respecto? No sé quién ha comentado anteriormente que dice, lo comprendí como una pregunta. Puede tomarlo como una pregunta ahora y puede decirme qué le parece, eh, si es más continuado o descontinuado. Sí, a eso me refería, pastor, acerca de la continuidad que dije, ¿no? Justamente Ok, que por ahí los bautistas tienen menos continuidad, o sea, que tienen continuidad en cuanto a los pactos, y nosotros tenemos más continuidad. A eso quería. exacto, exacto. Entonces, ese es un primer punto que precisamos reconocer. Este es importante ¿para qué? Para que comprenda primero qué se pasa con la cabeza de los otros. Porque no puedes tomar todos los otros como tontos o como no piadosos, porque ellos, na verdade, ven e interpretan la realidad a partir de otras premisas, a partir de otras presuposiciones, ¿ok? Presuponen que el Antiguo Testamento dice respecto a un pacto de Dios antes de Cristo con el pueblo judío, y que con Jesucristo se cambia este pacto, que no es más para un pueblo solo, y ahora se amplía para todos los pueblos. ¿Ok? Así lo ven. A nosotros presbiterianos, nosotros no vemos la diferencia como pueblo, pero de administración de el mismo pacto. Y en la administración antigua, del Antiguo Testamento, esa administración tenía como pueblo de Dios en más gran parte los judíos, pero no exclusivamente, en cuanto que en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, en la nueva administración, el Señor Jesús amplía para igualitariamente los otros pueblos, las otras etnias, también hagan parte del mismo pacto. ¿Ok? Básicamente, ese en términos de pueblo judío, para que lo comprendan. Esto es importante porque esto va a afectar, por ejemplo, la manera que se interpreta las profecías.
muchos de aquellos que se toman por reformado, mira, reformado, y que ustedes van a comprar libros, dicen, soy reformado, soy teólogo reformado, y Biblias de comentarios de reformado, cuando van a hacer comentarios de textos del Antiguo Testamento, lo tienen como interpretación exclusiva para los judíos. En cuanto que alguien que es aliancista va a ver cómo, siguiendo el ejemplo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando interpreta profecías del Antiguo Testamento, lo interpreta no como restrito a los judíos, pero como se ha aplicado al pueblo de Dios. Y el concepto prevalecente no es judío versus iglesia, pero es pueblo de Dios bajo una antigua administración que era básicamente los judíos, pero no exclusivamente, y pueblo de Dios en una nueva administración que es mezclado con todos, incluso los judíos dentro, ¿ok? Pero no diferenciado. ¿Está claro esto? ¿Tranquilo? ¿Podemos seguir? No, yo Por favor. me permitís, Sí, Raimundo, decir algo. ¿Qué tal? sí, ¿Cómo Domingo. estás? Eh, para mí, yo vengo de un contexto muy pentecostal, pero un contexto pentecostal de terrorismo pentecostal, ¿no? Usando esa terminología que... Yo no conocía ese, yo conocía Ahí está, chiita, pero ahí está. Bueno, pero existe el terrorismo pentecostal, te lo puedo asegurar. ok, espero que no Entonces, para tenga mí, un hombre bomba. yo me acerqué más empezando a estudiar por mi cuenta, me acerqué más a los bautistas, ¿no? Sí, Nunca fui a una iglesia bautista, este, pero por leer a Spurgeon siempre este, me vi como más influenciado por lo poco que estudié. Pero ¿qué pasa? Cuando me enfrenté con este tema del pacto y que estuve leyendo ahora el librito este de Van Deurzen, sí, para mí fue toda una sorpresa, porque primero yo ya venía viendo, sí, yo ya venía viendo que el tema del pacto es muy redondo. Eh, qué quiero decir con esto? Que es muy perfecto. Lo hallé muy perfecto, o sea, lo hallé más asequible que cualquier otra cosa que yo haya leído. Es sí, como que entró sin esfuerzo, o sea, encajó. Es como que sí, tú tenés un rompecabezas y de repente ¡plac! Se arma solo. sí, Eso lo que yo hallo es eso, ¿no? Eh, pero lo que más me pegó, y voy a hablar un poco de mi subjetividad ahora, es como que me sentí como más, como, como de pertenecer a algo. No sé si me sí, explico. sí, Me sí, sí, hallé en un momento de mi fe, en estos días que leí ese libro, me hallé como perteneciendo a algo, no como una entidad individual. excelente. No sé si es que me influyó demasiado Van Deursen en ese poquito que leí o realmente es algo que es espiritual realmente. Está, pero sin querer distraer mucho la clase, ¿no? Quería dar mi punto de vista, que es lo Ok, que yo hallo con los bautistas, que me parece como que la teología presbiteriana es mucho más ordenada y más coherente, si bien puede ser media chocante en algunos puntos para alguien que viene de un contexto pentecostal, porque el hecho del sí, bautismo de niños, como el sí, hecho sí, de interpretar la Biblia, de interpretar los pactos como un pacto prácticamente donde cambian las administraciones, sí, al principio resulta, pero la ganancia que tiene eso, la contraparte que tiene, es que yo hallo, es el orden que tiene, ¿no? El orden y la sí, perfección que tiene, que a mí eso realmente me impresionó, ¿no? Que no excelente. hallo en otras Gracias. teologías, ¿no? Gracias, Sí, sí, gracias. gracias, gracias, Domingo. Es importante, sí, hay un elemento de subjetividad muy fuerte en tu charla, pero no es despreciable, es importante, porque uno de los puntos que percibimos es, aquí confieso para ustedes, ya mucho tiempo, muchos años, eso me ha encantado en la teología reformada. No estoy a decir esto como especie de idolatría con la teología reformada, porque también tengo
tengo mi dificultad. Brincábamos con los colegas en la época del seminario y decía, la teología reformada es tan racional y lógica que hasta los puntos que la Biblia nos explica, no explicamos nosotros. Porque hay una tentación de búsqueda de explicación que es muy fuerte entre los reformados. Pero hay un aspecto positivo de esto, que es que verdaderamente puedo asegurarte, es una tentativa humana de ver todo que ha revelado Dios y buscar ver la coherencia y la completud de todo. Esto puedo decirte sin miedo de errar, que la teología pactual hace esto mejor que todo, porque incluye todo. Cuando vemos otras teologías, él les pone cosas aparte o pone como presente cosas sin justificativas. Cuando percebemos a través de los pactos, parece que todo encuentra su lugar debido e incluso la manera que vemos la administración. Pero no me gustaría edificar haciendo como una propaganda anticipada. Vamos a verlo, vamos a caer en la piscina. Vamos a la piscina para ver. Primero, el pacto. Este tema de pacto, como el autor comenta acá, es recurrente en la escritura. Es curioso eso, ¿no? Porque en general no oímos tanto en las iglesias evangélicas, pero en la Biblia es un término muy recurrente. Sí, no estoy precisamente ahorita con él, pero tengo uno de los manuales de teología acá que pone los términos bíblicos del hebreo por recurrencia. Y dice las palabras que más ven en la Biblia. Y me quedaré debiendo esto. Por favor, me cobren en el grupo. Así. ¿Cuántas veces la palabra pacto viene? Voy a poner para ustedes después. Y está entre las palabras que más aparecen, ¿ok? Más aparecen en la Biblia Sagrada. Y el punto es, ¿por qué la Biblia se habla tanto de esto y nosotros tenemos una visión tan superficial de esto? Porque cuando hablamos de pacto, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes cuando oyen la palabra pacto? Con toda tu vida cristiana, con todo lo que tienen, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién puede compartir? Sería como un contrato eterno. Sí. Ok, gracias porque pusiste eterno. Ya hace alguna diferencia. Pero es muy curioso que en general nosotros, cuando oímos la palabra pacto, pensamos en términos contractuales, ¿no? Y que es ya un enviesamiento, un deber comercial y humano en este sentido. Y por eso que dice, gracias porque pusiste eterno, ¿no? Porque si está eterno como adjetivo, no puede ser humano. La eternidad debe que anticiparlo para hacerlo. En este punto que empieza Hinco en su artículo sobre el pacto, necesitamos nos acordar que el tema del pacto mismo empieza con el Dios mismo. Ya haz un pacto cuando solamente había Dios. Y acá yo hago un apelo a este video de Sproul que puesto en enlace ahí, que le va a hablar del pacto de la redención. En general, el pacto de la redención se comunica en teología, cuando hablamos pacto de la redención, estamos hablando de un pacto que es hecho en la Trinidad, entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y que está descrito la operación, la ejecución económica, y con económico quiero decir el término técnico en teología de economía como administración. La ejecución del pacto de redención es administrado distintamente, con funciones distintas, por cada una de las personas de la Trinidad. Al Padre se le comunica el papel del engendrador, del proyectador, el arquitecto, aquel que compuso el papel. Al Hijo le ha sido dada la función y el papel
de la ejecución vicaria con su encarnación, obediencia, muerte y resurrección. El Señor Jesucristo ha ejecutado en la historia la obra de redención. ¿Ok? Y al Espíritu Santo le es atribuido, con funciones distribuidas en la propia Trinidad, el papel de aplicador, del que lo ejecuta en el individuo, aplicando para que se torne receptivo, para que lo experimente, lo logre en su propia vida, los beneficios de la obra que ha ejecutado el Hijo y ha planeado el Padre. ¿Ok? Entonces, este plan eterno, porque mira que la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que ha sido inmolado. ¿Cuándo? Habla, Bruno. Tus labios sí. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ahí te pregunto, ¿quién existía antes de la fundación del mundo? El Dios Trino. Sí, ¿ok? Y por eso que se habla, este pacto, por tanto, pacto de redención, este plan redentivo que ya puso el Hijo como el Cordero a ser inmolado, es un pacto eterno y es un pacto divino, en que los personajes que están involucrados en él son el Dios del Padre, Dios del Hijo y Dios del Espíritu Santo. No son ejecutores del pacto de redención nadie más sino el Dios mismo, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso es importante, porque cuando percebemos eso, vemos que si nosotros hacemos parte de un pacto con Dios, es porque fuimos incluidos en un pacto que ya existía, en un pacto que ya tenía Dios como el que lo estableció y que era su partícipe propiamente. Y la verdad es una inclusión de otros personajes en un pacto que era Dios que estaba presente y que Dios nos lo ha revelado para que lo conozcamos y después nos puso integrados en él. ¿Ok? Entonces estamos presuponiendo acá que Dios es el Dios eterno y del pacto eterno, y ese Dios estableció un pacto consigo mismo. Eso es importante, porque después cuando vamos a ver de qué manera el hombre se relaciona con Dios pactualmente, nosotros no estuvimos en la redacción original del pacto. Si podemos decir este contrato, ¿no? No me gusta, especialmente a Henko, no le gusta de esta comparación y yo comparto con él la misma visión, porque es demasiado comercial y efímera esta comparación. Pero dice, los términos ya estaban establecidos y este pacto ya existía y ya era experimentado por el propio Dios. Nosotros nos fuera dado el conocimiento de un pacto que Dios ha establecido y nosotros fuimos involucrados, añadidos como partícipes de este pacto que ya estaba establecido, ¿ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque el pacto de Dios nada más es de que la revelación de quién Dios mismo es, de cuál es su plan, de cuál es su proyecto y de cómo está a ejecutar este proyecto en la realidad fuera de él mismo. Porque hubo un tiempo que solo tenía Dios. Y Dios entonces crea las cosas. Cuando ven a crear, el pacto ya existía, él ya existía, y la creación se va a operar, a obrar, a existir y a funcionar, trabajar bajo realidades preexistentes y preestablecidas por Dios en su propio pacto. ¿Ok? Eso es importante porque para uno puede ser que se tome como humillante. De, mira, no fui consultado. Cuando tengo un contrato acá, un pacto de trabajo, las partes se consultan y dicen, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y firma
ponga mi firma. No fui consultado. De hecho, porque no se trata de un pacto de iguales. Cuando nosotros estamos en un pacto con Dios, no se trata de un armisticio de dos naciones que están en pelea y que vamos a hacer un acuerdo de paz. Firma acá, tú firme y así vamos a establecer. No, Dios es el grande, es que Él estableció. ¿Ok? Y todo empieza en Él, con un pacto que Él ha establecido consigo mismo. Este pacto que involucra la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el pacto eterno. ¿Ok? Vamos a ver algo en este sentido. Si alguien puede leer 1 Corintios 1:24, por favor. En Proverbios capítulo 8, versículos de 22 a 31, hay la identificación de la sabiduría, y la sabiduría se toma en general nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver otro. 1 Corintios 1:24. ¿Quién puede leer, por favor? Si puede seguir el texto, está a la referencia en la página 3. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, ese es para comprobar que como Jesús es la sabiduría que es descrita en Proverbios 8, ok? Y Proverbios 8 de 22 a 31, hay un largo pasaje que se habla de la sabiduría y el pacto que ha hecho Dios. Versículo 22, mira qué dice. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Entonces, son todas descripciones de esa sabiduría que es eterna y que existía antes mismo de la creación, demostrando que antecede la creación. ¿Ok? Juan 10:15, ¿qué dice? Juan 10:15. San Juan Apóstol. ¿Algún otro puede leer, por favor? Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otra vez, estamos hablando de relacionamientos que son eternos. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre desde antes, ¿ok? Es eterno. Entonces, este pacto de Dios regula la propia relación entre las personas de la Trinidad. Dios entonces nos estableció por medio de Jesucristo en este pacto que es eterno. Y ahí nosotros nos tornamos participantes de algo que ya existía en Dios mismo, que era esta relación pactual. Pedro va a describir esto como incluso una realidad que nos afecta en nuestra naturaleza. En 2 Pedro 1:4, ¿qué dice? Vamos a leer algunos, después comentaremos. 2 Pedro 1:4. ¿Quién puede leer? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Exacto. de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, entonces claramente Pedro está hablando de que los cristianos van a experimentar una realidad divina en su vida, que es para que sean participantes. Todos esos apuntan para la siguiente realidad. Hay un pacto eterno intratrinitariano.
Y Dios no lo ha revelado este pacto y nos ha incluido en ese pacto, ¿ok? A la humanidad. Vamos a ver un texto más. Juan 17:23. Juan 17:23. Yo en ¿Qué ellos, dice? yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ok, muchas gracias, Bruno. Mira, este texto es uno de los textos más bellos porque es la llamada oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ha orado por sus discípulos. Y es impresionante la fuerza de esta petición, porque Jesús está diciendo, así como tenemos comunión entre nosotros, yo contigo y tu Padre conmigo, así que ellos tengan comunión entre ellos y con nosotros. O sea, aquilo que es compartido para nosotros, o aquilo para que nosotros somos llamados, tiene el propio Dios como referencia. La comunión ideal que no experimentamos, pero es ideal, es la que perseguimos, tiene como referencia la comunión que hay entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús ora por eso. Por supuesto, es un desafío para nuestra vida porque la comunión intratrinitaria es perfecta. La nuestra comunión no es perfecta, pero es aperfeccionada. Y si experimentamos algo de comunión, es porque ciertamente fuimos incluidos en esta realidad pactual que ya vivía Dios. ¿Ok? ¿Está claro eso? Vamos a seguir un poco más. San Juan, capítulo 1. San Juan 1, Evangelio ahora. Ese texto es excelente. A mí me gusta para explicar la fe cristiana y el cambio que ocurre en la vida de las personas. Desde el versículo 11, pero me voy a tener lo que dice aquí el 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mira que en el versículo, vamos a leer 11 a 13, por favor. Alguien lea, por favor. San Juan 1, de 11 a 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias. El punto que el autor pone acá es que nosotros experimentamos la realidad pactual por pura gracia de Dios de incluir criaturas en la realidad que Él mismo lo experimentaba. ¿Ok? Ese versículo nos describe, claro, no está hablando de pacto acá, pero está hablando de la realidad que estamos hablando que el pacto enseña. Voy a explicar mejor. Que es que hay una realidad perfecta en Dios. Y Dios, por gracia, incluye la criatura en esta realidad. ¿Ok? Ese es el punto acá. Todo empieza en Dios y nosotros somos incluidos. Bajo este pensamiento, lo interpretamos estos versículos acá. Y Juan está diciendo el siguiente. El Mesías vino para los suyos, para el pueblo de los Mesías, que eran los judíos. Pero ellos lo rechazaron como Mesías, no lo reconocieron, ¿correcto? En el versículo 12 dice, pero aquellos que lo reconocieron como Mesías, a ellos le fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Ese es el punto. ¿Qué es que? Dios por su gracia, y el versículo siguiente va a explicar que su gracia soberana atrae pecadores así, cambiando su realidad de una realidad de apartados para realidad de unificados, unidos y parte de la comunión con Dios, a punto de ser hechos hijos de Dios.
Y Juan explica en el versículo 13, dice, no soy engendrado de sangre. No es aquella tentación naturalista que los judíos tenían. Tenemos el sangre de Abraham. Abraham es nuestro antepasado. Y dice, no, esa relación filial con Dios que sus hijos tienen, no viene por la sangre, y sigue, y dice, también no viene por voluntad de la carne, no es un producto natural de la persona, no es por herencia, no es natural, ni de voluntad de varón como un deseo que se pone, no es físico, no es epistemológico, no es por herencia genética de descendencia, pero el propio poder de Dios. Y después en el versículo 16 va a decir, es gracia sobre gracia. ¿Ok? Este Dios que nos ha hecho sus hijos, no apenas o no solamente nos ha adoptado como sus hijos, nos ha hecho. Es esto que Pedro comunica después cuando dice que somos partes de la naturaleza divina. Mira, no está diciendo que nuestra naturaleza se ha cambiado en una naturaleza divina. Seguimos siendo humanos. Pero con la regeneración ocurrió una transformación tal de nuestra propia naturaleza que de pecador fuimos hechos hijos de Dios. Y el propio Dios está ahora habitando en nosotros. ¿No es esto que dice Pablo? Que somos templos del Espíritu Santo y que está con nosotros. Esta gracia es inclusión en esta realidad. Ese es el punto que jamás podemos nos olvidar. Dios no necesita de nadie y de nada para que su pacto exista y opere y sea eficaz. Cuando Dios cría las cosas, cría y por gracia incluye todo en el pacto que ya existía, regulando, podemos decir así, la realidad intratrinitariana. Y ahora se extiende también para la creación. ¿Ok? Por tanto, el pacto de Dios con nosotros es necesariamente un pacto de gracia. ¿Todo bien? ¿Tranquilo es aquí? Porque no es natural, no está en nosotros, estaba en Dios. El otro punto que va a decir el autor es que este pacto es eterno. Y acá empezamos a entender las diferencias entre la continuidad presbiteriana y la descontinuidad bautista. Porque lo reconocemos como eterno, no es transitorio, no tiene plazo de validad como un contrato de alquiler que infelizmente a mes pasado el propietario dice, si quieres seguir con este apartamento, voy a aumentar en tanto. Ahí lloré un poco y dije, es demasiado, está muy, soy misionero, no tengo tanto, no puede ser menos, porque el contrato, los contratos humanos tienen plazo de validad, ¿no? Si tiene por un periodo, si contrata a alguien para trabajar, en cuanto está trabajando tiene su sueldo, pero puede despedirlo, ¿no? Y dice, no, no es más mi funcionario, adiós, que te vaya bien. Pero con Dios no, es eterno, ¿ok? Vamos a ver, Apocalipsis 21:3, ¿qué dice? Apocalipsis 21:3. Si alguien lo encontró, por favor, puede leer. 21, 3 o 13. Sí, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, y el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ok, esa realidad nos apunta por Dios como siendo nuestro Dios por siempre y para siempre, con nosotros. Ponga tu atención en esto que es importante. Durante todo tiempo en la Biblia, cuando vemos Dios hablando con su pueblo, el valor más fuerte, más elevado, es la presencia y la relación de Dios con su pueblo. ¿Te acuerdas cuando pecaron con el becerro de oro? ¿El becerro mismo que decimos? No, becerro, ¿no?
con el becerro de oro, que Moisés va a interceder por el pueblo. Y Dios dice, voy a destruirlo y hacer un otro pueblo a partir de ti. Él dice, no, Señor, ¿qué pasa? No haga esto. Ese es el pueblo que has salvado, tiraste, sacado de Egipto, que dirán las naciones. Y Dios dice, Moisés, yo voy contigo, voy a hacer de ti un pueblo nuevo. Y él dice, no, no, no. Él dice, voy a enviar mi ángel delante de ti. Él dice, no, no, no quiero el ángel. En otras palabras, está diciendo, no hay ningún valor en entrar en la tierra prometida si Dios no estuviera con nosotros. No hay ningún valor tener un ángel me protegiendo de los males si el valor más elevado de todo, que es tu presencia en nuestro relacionamiento contigo, no. Si fuera así, puede riscarme del libro de la vida. No me interesa llevar este pueblo adelante si no tuviéramos la comunión del Señor con nosotros. Este punto, que es el punto más importante, y esto que me encanta en la teología pactual, porque pone las cosas en su proporción. Y lo más importante de todo es Dios, es conocerlo, es vivir con Él. El pacto es pacto de gracia, porque las criaturas que ni siquiera existieran, cuando Dios ya existía y tenía un pacto interno entre ellos, han sido añadidos, involucrados, inseridos en un pacto perfecto, porque Dios es perfecto. Y la gran bendición y el más grande valor de este pacto es la presencia misma de Dios para siempre. ¿Ok? Eso es distinto de los otros pactos que tienen plazo de validad, ¿no es así? De alquiler, de trabajo, hasta matrimonio. No voy a entrar acá en las discusiones cuando se puede divorciarse, cuando no se puede, pero si se puede, ya es señal de que no es eterno. ¿Correcto? Por mejor que sea, hasta aquellos que van hasta la muerte, como decía un maestro muy chistoso de Brasil, él decía así, las personas que vivieron juntos toda la vida, y en el final dice, hasta que en fin, por fin la muerte los separe, porque ya vivieron, porque nadie los ha apartado, ni riqueza, ni pobreza, ni salud, ni dolencia, ni hijos, nada los apartó, y que siquiera con la muerte se aparte ustedes. Él invertía, no era maestro de teología, no, era un ateo incluso, cuando hablaba de eso, él invertía el sentido, ¿no? Y ponía de esta manera, pero mira, hasta el mejor de los matrimonios, de aquellos que sigue vivo, bonito y bello, hasta el último día, se termina un día con la muerte. Y este pacto con Dios es eterno. La visión de Apocalipsis nos muestra esto, ¿no? Este pueblo que viene de tan longe y así es. Génesis 17, 7. Dios hablando con Abraham, ¿qué dice? Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ok, por pacto Perpetuo. perpetuo, siga, termina el versículo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ok, ¿cómo este pacto es llamado? Pacto eterno, perpetuo. Perpetuo, que es eterno, ¿correcto? Otra vez, mira si empieza a tener algunas luces de algunas prácticas, incluso presbiterianas. ¿Por qué los hijos reciben el señal pactual? ¿Por qué el pacto con la descendencia es eterno? No es circunstancial. ¿Consigue percibir ahora cómo las cosas empiezan a tener su encaje? Se cambia la administración, pero no se cambia el pacto. ¿Ok? El pacto es eterno. Cuando Pablo va a explicar esto en Gálatas, capítulo 13 y 4, él dice que la promesa es anterior a la ley y nos pone como hijos de Abraham a los cristianos. Y dice,
esta promesa no ha sido promulgada por la ley, porque es anterior a la ley. Y vamos a ver, Génesis, Gálatas capítulo 3, vamos a ver. A partir del versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esa es la interpretación cristiana. Mira, los judíos lo tendrán un poco distinto. No van a negar el elemento de la fe, pero no van a abrir mano del punto del sangre. Y que el Nuevo Testamento dice es que la fe que caracteriza a los cristianos es la verdadera naturaleza del pacto. El sangre es un medio ordinario de Dios componer las generaciones siguientes. Y en el versículo 13 y 14, mira qué bello, hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham. ¿Qué Pablo está a decir ahora? Está a decir que nosotros que somos gentiles, y creo que todos nosotros aquí lo son, no hay ninguno descendiente de Abraham. Aliás, yo sé que yo tengo una ancestralidad judía y tengo un documento para comprobar, pero no hace diferencia espiritual. Que está a decir acá por Pablo es que nosotros que somos cristianos, nosotros tenemos la misma bendición de Abraham, que es la habitación de Dios. Claro que los judíos no tenían esta comprensión tan clara, porque eso solo es aclarado más fuertemente en la nueva alianza, ¿no? Porque en la nueva alianza lo comprendemos más claramente, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que regenera corazones. Esto todo era como turbo en la antigua alianza, no era muy claro. Y está claro ahora, ¿ok? Pero claramente Pablo dice que era la bendición de Abraham, la promesa del Espíritu Santo que ha sido. Y en el capítulo 4 va a decir de la promesa. Hereder según la promesa. Mira, a partir del 19 ya va a hablar de la promesa. Entonces, para que le sirve la ley, fue añadida al caso de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de mediador. Y sigue hablando de Jesucristo, en quien nosotros fuimos puestos. Y 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué estoy hablando eso? Porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, dice ese pacto es perpetuo, es eterno, y es para ti y para tu descendencia. Y el Nuevo Testamento viene a decir que nosotros que no somos descendencia de sangre de Abraham, somos descendencia espiritual de Abraham. Y tenemos la misma bendición que él tenía. ¿Ok? ¿Qué es importante nos percebemos entonces? Que el pacto de Dios no es solamente un medio a través del cual Dios atinge un objetivo, como los contratos que nosotros tenemos, como los pactos. Tenemos un contrato de alquiler, tenemos un contrato de trabajo, tenemos tanto que sea. El pacto es el propio fin del proyecto de Dios. Esta relación con los hombres, esta relación con Dios es eterna. No es un medio para así alcanzar algo, es el propio propósito que Dios lo quiere alcanzar. Que las personas disfruten de esta realidad que es eterna. No es un camino para que se obtenga la salvación, pero es la salvación en sí mismo. Y eso es importante, porque alguien puede decir, ok, Dios estableció el pacto para que las personas sean salvos. ¿Ok? Y este es una mentalidad utilitarista que tenemos nosotros, muchas veces como fruto de nuestra época, que se valoriza más los beneficios de que las personas. El pacto es un fin, porque el pacto está centralmente involucrado en relaciones. La relación intratrinitaria
y después las relaciones que Dios establece con nosotros mismos. Vamos a ver otra vez San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Alguien puede leer, por favor? San Juan 17, 3. ¿Cómo es definido vida eterna en este verso, en esta oración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dijo Jesús ahí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No es curioso? Si en algún momento de tu vida alguna pessoa te perguntar ¿qué es esta vida eterna que crees tú? ¿Tú dirías esto como respuesta? Yo tengo casi la certeza que ninguno de nosotros respondería eso que Jesús ha dicho. Habla, Domingo. Sí, no, vos sabés que ahí te equivocás porque yo iba a decir eso. Ah, Porque, ok. ¿qué pasa Te cuando daré el beneficio de la 10 sinceridad, puntos, de la 10 duda. puntos. No, porque yo me adelanté, en mi pensamiento yo me adelanté y yo iba a hablar antes, pero como tú citaste el versículo, porque ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios no es salvarnos, eso está Uhum, incluido. El propósito de Dios uhum. es glorificarle a Él y Exato, deleitarnos en Él. Ese es el propósito. O exato. sea que Y por coincide eso, con lo que dice el versículo. exato. Entonces Jesús describe de una manera muy bella, que no es utilitaria, que no es egoísta, que la verdad es una manera en que Dios es glorificado. Pero mira, es un poco más que eso. O que me encanta en este verso, ponga tu atenção, porque isso eu percebo que muitos que se encantam com a teologia reformada, se encantam com aspectos intelectuais, racionais, e é bueno. Eu creio que eu sou uma pessoa que reflete um pouco. Não é esse, não sou anti-racionalista, não é isso. Pero a maneira como a Bíblia descreve e o pacto é descrito na Bíblia é muito mais orgânico, integral e relacional do que uma maneira sistematizada de punto. Porque Jesús describe y define la propia vida eterna como el conocimiento de Dios mismo y de Él. Nosotros tenemos la tendencia de vernos la vida eterna como algo que vamos a disfrutar en el futuro, ¿no? O cuando muchos decimos, no, ya tenemos la salvación. Porque cuando muchos decimos que ya lo disfrutamos la salvación. Pero la manera que Jesús describe es que es una calidad de vida que está relacionado con la propia relación pessoal con Dios. Esta calidad de vida es elevada exactamente porque caminamos con Dios, porque vivimos con Él, porque lo disfrutamos. ¿Ok? Y aquí me acuerdo de John Piper, que pone como propósito de la vida el deleite, el placer en Dios. Incluso propone una pequeña alteración en la pregunta del catecismo, que dice que más glorificamos a Dios cuando nos deleitamos en Él. Y por tanto, según John Piper, sería más apropiado decir que el fin principal del hombre es glorificar a Dios en gozarlo para siempre. Y no y gozarlo para siempre. Es interesante esta propuesta, ¿no? Porque dice, cuanto más nosotros tenemos placer en Dios, más lo glorificamos. Y hace sentido esto, ¿no es verdad? Porque mire, si ponemos E como manera muy distinta, parece que, mire, estoy viviendo para la gloria de Dios, pero es un fardo, es difícil, ¿no? Me necesito un poco también tener placer en Él, pero estoy viviendo para su gloria. Ya cuando pensamos las cosas involucradas como dos fases, que es el propósito de la redacción, no se puede apartarlo, es un objetivo duplo, glorificar a Dios y gozarlo para siempre. Esa es una propuesta pactual. Los pactos describen exactamente, dice Dios, dice, yo soy vuestro Dios, que le has liberado de la esclavitud para que tú seas mi pueblo, para que viva conmigo. Es relacional arriba de todo. ¿Ok? Entonces, así podemos decir que en la verdad estamos hablando de un único pacto. Mira, este ponto, ponga tu atención, porque hay divergencias en eso. No estoy con eso diciendo que todos los conceptos, esto necesita explicar,
que todos los conceptos pactuales son sinónimos, porque vamos a ver y ustedes van a encontrar pacto de obras, pacto de gracia, pacto de la creación, pacto de la redención. ¿Ok? Estamos hablando de 4. En términos sistemáticos, no son sinónimos, ninguno de estos. Cada uno, no por si acaso, tiene una definición o un término distinto, porque se distinguen los conceptos. Pero el que el autor está diciendo, y yo creo en esto, y concordo con él, es que a pesar de estas fases distintas, hay una realidad inequívoca y una que hace una ligación con todos ellos. Y es eso que él dice, la unidad pactual. Es todo un proyecto eterno de Dios, que es perfecto, que es, por tanto, eterno. Un único pacto que Dios lo administra y lo ejecuta en etapas, con fases distintas, con aspectos distintos, pero son todos partes de un único pacto. ¿Ok? ¿Está claro este punto? Este es importante. Y algunos pueden no reconocer esto, pero creo que es importante. Vamos a ver algunos versículos, aún tenemos tiempo para ver algunos. Jueces 2:1, ¿qué dice? Jueces 2:1. Palabra del ángel de Jehová. El El ángel séptimo de libro de la Jehová Biblia. subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ok, gracias. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Está en el singular, ok? Mi pacto con vosotros. Esto es importante porque algunas personas van a decir, uno es el pacto de Moisés, otro es de Abraham, otro es de Noé. Van a ver aquellos que reconocen varios pactos, los dispensacionalistas, por ejemplo, ni siquiera usan el término pacto, algunos usan el pacto en este sentido, pero elementos que están presentes y que son repetidos en ellos confirma este punto en la singularidad que se dice mi pacto. Salmo 89:34, ¿qué dice? Salmo 89:34. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ok. 89:34, ¿es eso mismo? No me parece que sea. En, 89. en mi versión dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Ok, ¿qué versión es esa? ¿Quién ha leído La textual. anteriormente? Leí el versículo 3, era el 34. Ah, ok. Entonces, mira, el 34 dice, no olvidaré mi pacto, ¿ok? No olvidaré, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿No es interesante esto? No mudaré. Esto es distinto de la idea dispensacionalista que dice que Dios muda y cambia la manera de relacionarse con los hombres, de salvarlos. El medio de la salvación se va cambiando en cada parte de, de la historia. Aquí dice, no cambiaré, es uno, es inequívoco. Vamos a ver Jeremías 33. Jeremías 33. Versículo 20-21. Este es muy interesante, este texto. ¿Quién puede leer, por favor? Así dice el Señor, si pudieras romper mi pacto con el día
y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. ¿Qué que ustedes ven aquí en estos versículos? Mira, hay tres momentos distintos de la historia de la revelación. Jeremías está hablando, estamos en el Antiguo Testamento, no tendría el Nuevo todavía, ¿ok? Pero ya estaba bien adelantado porque el profeta era de cautiverio, ¿correcto? Há tres momentos distintos que Deus está relacionando a seu pacto aí. Quais são? Que momentos são estes? Bueno, uno de ellos es la redención, porque habla de la descendencia de David. Si podría anularse mi pacto con mi siervo David, al cual él Ok, le prometió una então podemos descendencia que iba a dizer redimir. Redención. na monarquia, ok? Porque aqueles que são dispensacionalistas vão dizer que com a monarquia começou uma nova fase e tal, ok, a monarquia. Pero há outros momentos nestes versículos. Que outros momentos habla Deus? La creación, La creación al al principio, con el día y la noche. ¿Y qué más? No está en orden cronológico. El último está en medio, en la verdad. Está entre la creación y la monarquía. Y la intercesión. Los No, ¿qué levitas, personaje ¿no? aparece? ¿Qué personaje Levitas, aparece? Levitas. levitas Entonces y estamos sacerdotes. hablando, sí, los levitas y los sacerdotes han sido constituidos por Moisés y la ley, ¿correcto? Ah, claro, está Sacerdotes, ¿ok? Entonces, mira, para quien es dispensacionalista, ese versículo es un dolor de cabeza, porque estamos hablando de tres momentos muy distintos. Estamos hablando de creación, estamos hablando de la ley mosaica con el sacerdocio levita, y después estamos hablando de la monarquía que cambió algunas cosas en Israel, porque no tendría rey hasta entonces. Y que Dios está poniendo es que todos estos momentos están bajo de una misma realidad, ¿no? Si pudieras invalidar mi pacto con el día y la noche, de tal manera que no haya más día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine en su trono, mi pacto con levita y sacerdote. ¿Qué Dios está diciendo? No se invalida pacto, es uno. Son eternos, son para siempre. Y así, de la misma manera que ustedes no conseguem conceber la idea de los levitas no estarem obrando, de que yo hice una alianza con David, que es perpetua también, que dice, jamás, mira, jamás su trueno estará vacío. Y este pacto, todos esos son fases distintas de un mismo pacto de gracia de Dios, que involucra desde la creación hasta la redención final. Y es un punto importante, porque nosotros vamos a ver que la palabra hebrea, vamos a comentar esto más adelante, que algunos se traducen como estableceré, que dice, estableceré mi pacto con el día, con la noche, con Abraham. También puede ser traducida como restableceré o restauraré. Es la idea de una roca que se tumbó y que después alguien viene y lo restaura a la posición original y le pone de pie otra vez. Para el aliancista, para teología pactual, estos pactos cronológicos que fueron hechos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús, por fin, son la verdad el mismo pacto, que han sido históricamente restaurados después de un periodo de declinio, que el mismo pacto fruto de la gracia de Dios, que gobierna todas las cosas. ¿Ok? A veces nosotros vamos a oír la expresión en el plural. Y de pastor, pero ¿y cuando la Biblia habla en el plural? Hablando de pactos.
Romanos 9:4. Vamos a ver. ¿Cómo lo interpretamos? Porque estás a decir que es uno solo. Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hace referencia a los judíos, dicen del pacto de ellos. Pero en Gálatas 4:24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. O de nuevo pacto, como Jeremías dice, haré un nuevo pacto con la tribu de Judá y de Israel, y Hebreos va a decir que estamos en un nuevo pacto. ¿Cómo lo comprendemos? ¿Ellos son dos en naturaleza o ellos son dos en administración? ¿Qué les parece? Según lo que tú has explicado sobre las administraciones, serían administraciones diferentes. Exacto. Y ese punto es importante y vamos a terminar con esto. ¿Por qué? Porque aquellos que enfocan las diferencias van a poner las diferencias como esenciales y decir que ellos están contingenciados en el tiempo. Por tanto, tenían un pacto, por lo menos uno. Algunos van a ser más radicales y poner otro. Uno pacto en el Antiguo Testamento y otro pacto en el Nuevo Testamento. Y aquellos que, como nosotros, son más continuistas en términos pactuales, van a decir, no, las diferencias no son esenciales, las diferencias son cantitativas. Calitativas es un aspecto, pero no esenciales, o sea, son de proporción. Las promesas que la Biblia habla del nuevo pacto son las mismas promesas que el pueblo de Dios ya lo disfrutaba en la antigua dispensación, pero de manera más fuerte y más intensa. El profeta decía, mi espíritu será derramado sobre toda la carne. ¿Cuál es la diferencia? Es porque ahora en la nueva alianza se tiene mucho más del espíritu que se tenía en la antigua. Pero el espíritu era esencial. Nadie puede convivir con Dios o vivir con Dios sin la obra del Espíritu Santo. ¿No es verdad? Si el Antiguo Testamento decía, yo estoy con vosotros. En la nueva alianza, Jesús dice, yo y el Padre haremos morada en ti. El Espíritu Santo hará morada. Si antes se decía que el Espíritu capacitaba a algunos, reyes, sacerdotes y profetas, ahora en la nueva alianza se dice que se derramará sobre toda la carne, y jóvenes y viejos sobre todo. Consigue perceber que no se trata de diferencia esencial, mas se trata de diferencia y de intensidad. Ese es el punto. Y así yo encerro con esta afirmación. La mentalidad hebrea, distintamente de la mentalidad griega que marca el Nuevo Testamento y la cultura occidental, ponga atención, es que es muy importante. Es una mentalidad que es menos enfocada en la línea del tiempo y más en la progresividad. En términos ilustrativos, podemos pensar como todos nosotros estudiamos en la escuela, en matemática, ¿cómo se llama? Eixo. ¿Eixo es como, Mauricio? R. R. El Rx, que viene del infinito negativo, cero, y después va a infinito positivo. ¿Te acuerdas? X y Y. Y nosotros todos estamos acostumbrados en la mentalidad de -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, porque es progresiva, es propio de la mentalidad occidental. La mentalidad griega es una mentalidad de amplificación como círculos concéntricos. Tú tienes un punto inicial que después se amplía un poco más, después un poco más, después un poco más. Se trata, por tanto, de ampliar la misma realidad, rellenando el contenido en cada etapa posterior. No se trata de, si terminó esto, te viene un otro ahora. No sé si me explico acá.
Entonces tiene el mensaje bíblico en vivo, incluso el Evangelio, ya predicado lá en el huerto de Edén, cuando Dios dijo a Eva que la descendencia de la mujer iba a plasmar la cabeza de la serpiente. Es el Evangelio, ¿no? Jesús es el descendiente de la mujer que venció en la cruz. Y a cada generación y revelación se iba añadiendo detalles de aquello que ya ha sido revelado inicialmente. Y con eso terminamos hoy. Reconocemos un solo pacto que se va desarrollando a lo largo de la historia con más detalles y más conocimiento, pero es uno mismo pacto. ¿Ok? Y así encerramos hoy. Si puedes leer de 4 hasta 6, para la próxima semana seguiremos viendo los otros aspectos. Bien, de bien. Semana que viene no hay clases, hermanos, por Semana Santa. Sí. Así que pónganse a leer, estudiar, que tienen tiempo libre. Aprovechen. Vamos a orar y dar gracias a Dios por ese tiempo y así terminamos con la clase de hoy, pidiéndole a Arsenio que nos guíe en oración, por favor. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, en esta clase así ver tu mano, Señor, y tú cómo te revelaste, Señor, cómo has acercado al ser humano, Señor, para poder restaurar, Señor, y ser parte de tu pueblo, de tu hijo, Señor. Y gracias por este estudio, Señor, que tenemos aquí. Gracias por la vida del profesor. Gracias, Señor, por esta materia que tenemos, Señor, y que podamos comprender, Señor, que tú tienes un plan perfecto y eterno para cada uno, Señor, que tú has revelado, Señor. Oramos a ti agradecido en esta noche y todo entregamos en tu mano, mi Dios, en esta noche. Oro a ti agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Buenas Muchas noches. gracias, profesor. Las preguntas quedan para la clase que viene, ¿está? A principio de clase, si Chao, tienen hermanos. preguntas, Chao. le pregunta al profesor. Buenísimo. ¿Está? Bendiciones, buen descanso, linda semana santa para ustedes. Bendiciones, nos vemos. Chao, chao. Adiós.